Gracias a Dios por esta mañana que nos permite reunirnos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para alabarle y pues escuchar su palabra. Gracias a Dios por esta hermosa mañana y gracias a Dios por los tiempos de lluvia que ya se están acabando. Y gracias a Dios también por el tiempo que viene. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Si me acompañan a Romanos capítulo 6. Ya estamos entrando ahora al capítulo 6 de Romanos. En esta mañana estaremos viendo los versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios en la porción de esta mañana: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Padre y Dios bendito, te damos toda gloria y honra. Damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y útil para enseñar, para redarguir, para ser instruidos y ser perfectos, varones completos en ti. Y yo te pido que en esta mañana nos hables, nos instruyes por medio de esta porción, y tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes al ser expuestos a tu palabra, a prestar atención y ser bendecidos y edificados. A ti sea toda gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tenemos tiempo que dejamos nuestras exposiciones en el libro de Romanos, ahora que estamos intercambiando entre Romanos y 1 de Timoteo, y bueno, la ocasión pasada con la predicación de la resurrección. Y en esta mañana entraremos al capítulo 6 de Romanos, pero déjenme hacer un breve recuento, recordar un poco lo que hemos visto acerca del Evangelio. Y empezando desde el capítulo 4, el apóstol Pablo empezó a tratar el tema de la justificación solo por gracia. Y luego en el capítulo 5 observamos los resultados de la justificación, y para demostrar cómo es que la justificación logra esto, hace la comparación entre las dos cabezas federales, la comparación entre Adán y Cristo. Y hemos aprendido que la justificación es una declaración legal de parte de Dios desde su trono de que nosotros somos inocentes de haber roto su ley y que somos justos delante de su trono. Y esta justificación, observamos, es única en la vida. No hay más que una sola declaración, solo una justificación, y solo sucede cuando la fe es ejercitada por el hombre. Es una vez y es para siempre, y por lo tanto no hay nada ni nadie que pueda quitarnos nuestro nuevo estado, nuestro nuevo estatus delante de Dios. Para Dios somos declarados justos una vez y para siempre, porque esta nueva posición no depende de nuestras obras, única y exclusivamente depende de la obra de un tercero, de la obra de justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Él consiguió para nosotros. La obra de Cristo logró para nosotros lo que nosotros no hubiéramos podido lograr por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia voluntad, y eso incluye también la justificación. Y esta justificación, cuando somos declarados justos, nos trae ciertos resultados o beneficios, como observábamos. Primeramente, la paz que tenemos para con Dios, de haber sido declarados sus enemigos. Ahora hay un cese de hostilidades, hay una paz que tenemos con Dios. Pero también
nos dice que tenemos una entrada a la gracia en la cual podemos estar firmes en esta nueva posición que tenemos. Y además recibimos gozo en medio de las tribulaciones y una esperanza que no desilusiona. También por medio de la justificación observamos que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo que ya habita en el creyente, que ya habita en nosotros. Y finalmente, la justificación termina en una reconciliación. De haber sido considerados como enemigos, pasamos a una paz, pero aún más ahora que se nos toma en cuenta la justicia de Jesucristo, Dios nos considera como sus amigos. Hay una nueva posición que tenemos delante de Dios. Y todo esto es solamente por la gracia, gratuitamente y sin mérito alguno. Y ese regalo que Dios da se recibe a través de la fe. No que la fe nos da todo esto, sino que Dios lo da por medio de la fe. La fe es, por así decirlo, el canal por donde fluye esta gracia. Y sin embargo, Dios es quien obra esa fe en nosotros, la cual, cuando ejercitamos esa fe al creer en Cristo, Dios nos justifica una vez y para siempre. Y Pablo explica por qué es que la justificación llega por los méritos de un solo hombre, explicando lo que se conoce como las cabezas federales. Antes, en nuestro pecado, estábamos unidos a Adán, quien era nuestro representante federal, y todo lo que él hizo, nosotros lo hicimos en él, o se nos tomó en cuenta con él. Y por eso el pecado de Adán puede ser imputado o tomado en cuenta en nuestra contra. Y claro que nosotros tenemos ese pecado de Adán, el cual se nos inculpa. También nosotros tenemos miles y montañas de pecados que pagar. Pero ahora, por la gracia de Dios, los que estamos en Cristo, Él es nuestro representante federal. Y todo lo que Él hizo, nosotros también lo hicimos en Él. Y por lo tanto, la obediencia perfecta de Cristo puede ser imputada o tomada en cuenta a nuestro favor. Y hasta aquí nos deja ahora entrando en el capítulo 6. Ahora Pablo comenzará a llevar a sus lectores cómo una vida en Cristo nos conducirá a una vida de santidad por medio de esa justificación. Y durante todo ese capítulo lo hará en contraste de dos mundos, entre dos posibles formas de vivir o de dos religiones. Verán, Pablo acaba de terminar de explicar las dos cabezas federales. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Y esto lo hizo por explicar los resultados de la justificación. ¿Cómo es posible que esa justificación esté aplicable a todo un pueblo por las obras de una sola persona? Así, trae esa misma idea desarrollándola más desde la perspectiva de la justificación hacia nuestra santidad. Primero nos muestra que estamos muertos para Adán, pero vivos en Cristo por medio de lo que simboliza el bautismo. Después hace el contraste entre la muerte que teníamos en Adán contra la vida que ahora tenemos en Dios. Después el contraste del reino en que habitábamos. Antes estábamos bajo pecado y ahora estamos bajo la gracia. Y luego explica cómo ahora estamos libres de la esclavitud del pecado para ser esclavos de la justicia. Y finalmente, cómo hemos pasado de vivir en pecado para muerte a vivir en santidad para vida eterna. Y ahí podemos ver los contrastes que estará viendo en este capítulo, estará explicándonos esos dos contrastes. Entonces ahora, la intención de Pablo es mostrarnos cómo se experimenta el Evangelio para demostrar los efectos de vivir en la esperanza de la gloria eterna. Y esta porción que veremos hoy la podemos estructurar de la siguiente manera. Del versículo del 1 al 2 tenemos la objeción que Pablo anticipa por la sobreabundante gracia y la corta respuesta negativa de esa objeción, haciendo énfasis en que la gracia abundante no es una excusa para vivir más en pecado. Y del versículo del 3 al 5 tenemos una breve introducción de la respuesta que está complementando hasta el versículo 14. Y la da en dos partes.
Por un lado, nuestra semejanza con Cristo en su muerte, para muerte de pecado, y nuestra semejanza en Cristo de resurrección para una nueva vida en Cristo. Y bien, ahora podemos entrar a nuestro texto. Dice el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Lo primero que vemos aquí es que Pablo nuevamente está anticipando una posible objeción de lo que acaba de decir. Si lo que dices tú, Pablo, es verdad, que un creyente es justificado solo por la fe, puesto en una nueva posición delante del trono de Dios como justo para siempre, solo en la base de lo que Jesús hizo, y como depende el pecado, como dijo Pablo anteriormente, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tomando todo eso que nos estás enseñando, entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Porque entre más pecamos, más abundará la gracia gratuita de Dios. Al fin y al cabo, nuestra posición no cambia. Además, si nuestras obras no tienen valor para nuestra salvación, ¿para qué ser buenos? Si no importa lo bueno que yo haga, entonces tampoco importa lo malo que yo haga. Ya soy salvo. Es al final de cuentas el mensaje del Evangelio. Somos salvos por gracia, no por vivir una buena vida. Y además, donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Si los creyentes son justificados solo por la fe, la pregunta es, ¿importa cómo vivimos ahora? Si nuestra salvación es por gracia y está asegurada para nosotros por la eternidad, ¿necesitamos vivir en santidad? ¿No deja este mensaje una gran puerta abierta al pecado? Este mensaje aparenta darnos una credencial VIP para pecar, para llevar una vida inmoral. Porque los demás que pecan se irán al infierno. Pero yo puedo pecar porque ya tengo vida eterna. Como ya tuve la salvación y una vez salvo, siempre salvo, entonces tengo licencia para vivir en pecado. Esa es la objeción que siempre surge, es la típica objeción que siempre se obtienen de las doctrinas de la gracia. Pero algunos incluso le han llamado la lógica del diablo. Yo prefiero llamarla la lógica torcida de la naturaleza depravada. La objeción es, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Una vez salvo, siempre salvo, puedo vivir como yo quiera, pero la pregunta realmente debería ser, ¿el Evangelio te está llevando a cambiar los patrones pecaminosos de tu vida? ¿Y en qué manera lo está haciendo? Si realmente entendemos el mensaje del Evangelio, no podemos sacar conclusiones así. Sería una falacia lógica, algo incoherente. Dios nos salvó de nuestros pecados y su ira por nuestros pecados para dejarnos vivir aún más en pecado. Permitirnos vivir aún más por lo que ella pagó, cuando el costo de los pecados cometidos lo sufrió su Hijo en la cruz. ¿Cómo es eso justo o correcto? Dios nos salva de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados, que en su omnisciencia Él sabía que nosotros íbamos a cometer, pero también nos dio una nueva naturaleza que ya no es esclava del pecado y tiene el poder también para vencer el pecado remanente en nosotros. Sabiendo eso, que los pecados disminuirían, es que Él perdona tus pecados futuros, no en el conocimiento de que serían más y peores que los anteriores. El hecho de que Dios conozca y anticipe todos los pecados no nos da licencia para decir que Dios ya había contemplado esos pecados y entonces poder hacerlos. Es al revés. Dios cambia nuestra naturaleza y según su voluntad no fue para más pecado, sino para menos pecado. Porque Él es quien te transformará a santidad y perfección de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué entonces puedes pensar que si Dios te salvó con una abundante gracia, será el caso para el resto de tu vida mientras continúas en pecado? No encaja ese pensamiento con el Evangelio que Pablo está predicando.
Y eso debería ser una prueba para nosotros. Si el evangelio en el que crees, el evangelio en el que tú crees y en el que tú predicas, en el que estamos predicando, es verdaderamente el evangelio que es poder de Dios para salvación, este evangelio que Pablo predicó, si el evangelio que predicas nunca te expone a este tipo de objeciones que Pablo está anticipando y él está tratando de explicar, entonces no es el evangelio del Nuevo Testamento. Si tu evangelio no se expone a estas mismas objeciones que Pablo tuvo que tratar, no estás predicando el evangelio bíblico. Y esa también es la misma objeción que se obtuvo de la Iglesia Católica contra los reformadores. La misma objeción que le dieron a George Whitefield y los predicadores del Gran Despertar. La misma objeción que se ha visto a través de los años contra las doctrinas de la gracia. Entonces podemos ver que si predicas el mismo evangelio de Pablo, o sí, tendrás que lidiar con estas objeciones que Pablo tuvo que tratar, incluyendo esta. Si yo no puedo perder la salvación por la esperanza de la gloria de Dios, mi salvación está asegurada en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con mi pecado en mi vida? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Hay que quitarlo? ¿Le damos cuerda a la carne para que la gracia de Dios sea aún más manifestada en mi vida? ¿Alguien que tiene una mente carnal, entonces va a ver esto como una oportunidad para pecar? Si ya soy salvo, realmente ya no importa cómo vivo. Por eso es más popular y mejor visto una salvación por obras. Y por eso también vemos, la realidad es que el arminianismo también es una de las más aceptadas creencias también. Final de cuentas, si soy salvo en última instancia es por mi decisión o por mis obras. Así, si peco, entonces también soy responsable y tiene más atracción que una teología que dice que la salvación es por gracia. Y podemos ponerle nombres: decisionismo, obras religiosas, legalismo, lo que sea que yo tenga que hacer que diga que yo me gané la salvación, que yo participé en la salvación, que la merezco. Y ese tipo de enseñanzas no se pueden malinterpretar de la manera en la que el evangelio de Pablo era malinterpretado. En ese tipo de enseñanzas no se lidian con estas objeciones que Pablo lidió. Estas objeciones que la palabra de Dios misma está anticipando no existen en estas creencias. Pero podemos ver que surgen objeciones así, y Pablo está anticipando cómo lo ha estado haciendo desde capítulos anteriores. Lo hemos estado viendo, cómo Pablo anticipa cómo sus lectores pueden interpretar lo que está diciendo, precisamente para darnos una línea directa de enseñanza acerca de cuál es el evangelio. Está dando la línea del evangelio y dice: no te vayas por acá, esta es, ¿vas a pensar esto? No. Nos está dando la línea directa del evangelio. Y las doctrinas de la gracia que predicamos están al 100% alineadas con todo el contenido de esta carta. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esa objeción que dice que la sobreabundante gracia de Dios nos otorga licencia para pecar? Y la típica respuesta de Pablo a estas objeciones es, versículo 2, de ningún modo. Es imposible ni pensarlo. De ningún modo. ¿Por qué? Porque eso no es el evangelio. Y Pablo explicará cómo ahora es nuestra relación con el pecado. Si la salvación es gratuita, ¿qué pasa con nuestra relación con el pecado? Versículo 2. Nosotros, hablando de los creyentes, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes que nada, veamos lo que significa ser muertos al pecado. Primero, no significa que no tendremos deseos de pecar. Eso lo vamos a ver en los versículos 12 y 14, y Romanos 7, 18 nos muestra precisamente lo contrario. El cristiano, el creyente, aún tiene deseos pecaminosos. Entonces, morir al pecado no tiene que ver con los deseos. Segundo lugar, no significa que no podemos pecar.
El cristiano dice no puede tener ningún pecado. Cuando el primer punto va demasiado lejos, removiendo los deseos del corazón, este se queda muy corto. El creyente aún peca, es la realidad. Y tercero, no significa que nos alejamos del pecado poco a poco, o que mientras el pecado se va debilitando en nosotros, se va muriendo, nosotros vamos creciendo. Esto no es una acción progresiva, no se ve como una acción progresiva en el texto, y ahorita lo vamos a ver. Pero número 4, no significa que hemos renunciado al pecado en un punto particular, porque el versículo del 3 al 5 explica que esta muerte es resultado de nuestra unión con Cristo, no es algo que nosotros hagamos, no tiene que ver con la acción del hombre. En parte es verdad, el cristiano debe vivir renunciando al pecado, pero no es a lo que Pablo está refiriéndose aquí. Y en quinto lugar, no significa que ya no somos culpables del pecado. Aunque el punto anterior y este son verdad de alguna manera, no es lo que Pablo está refiriéndose, a que ya no haya culpa en el pecado, a que ya no haya culpa por morir con Cristo. La culpa principal de nuestro pecado cayó sobre Cristo, Él la pagó. Pero cuando aún pecamos, debemos sentir la culpa de nuestro pecado. Seguimos siendo responsables de nuestro pecado. Entonces, eso es lo que no significa. Pero ¿qué entonces? ¿Qué es lo que sí significa? ¿Qué es lo que sí está diciendo Pablo con esto? Bueno, el verbo en el tiempo auristo apunta a un momento específico y definitivo que sucede una sola vez y para siempre, así como lo es la justificación. Así también nosotros morimos al pecado en un instante. En el momento en el que tú eres regenerado y justificado, tú ya no estás en el reino de la muerte y del pecado. Así todo creyente que es justificado también ha muerto al pecado. Es decir, que el pecado no tiene poder ni dominio sobre ti. Y eso lo sacamos de la conclusión del capítulo anterior, donde dice, para que así como el pecado reinó tiempo pasado en la muerte, así también la gracia de Dios reine presente por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:21. Es decir, que el pecado ya no reina. El pecado ya no tiene poder, pero no de una forma, tiene poder, pero no de una forma gobernante como antes. El poder del pecado ahí está, pero ya no reina. Ya no puede imponer nada sobre ti. Antes de Cristo, nuestros deseos pecaminosos andaban campantes en nuestro corazón. Nos guiaban y aun cuando sabíamos estaba mal, no les podíamos poner resistencia. No había poder en nosotros para detener esos deseos pecaminosos. Pero ahora en Cristo tenemos el poder para detener esos deseos y detener el pecado. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Para que las obras de sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hechos 26:18. Y Pablo hace una pregunta retórica para aclarar la objeción. Si en verdad hemos muerto al pecado, si en verdad ya no hay dominio, ya no hay reinado del pecado en nosotros, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se puede acaso en nosotros resucitar al pecado que Cristo mató? Por supuesto que no. Entonces, si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Si tienes una nueva relación con Cristo, consecuentemente tendrás una nueva relación con el pecado. Y esa relación es opuesta. Si tú amas más tu pecado, amas menos a Cristo. Si amas más a Cristo, amas menos tu pecado. Y como decía, esto no es progresivo. O amas a Cristo o amas tu pecado. No puedes servir a dos señores. Esa debería de ser nuestra actitud. Sin embargo, sabemos que el pecado aún tiene poder y podemos caer. Pero eso no quiere decir que no amemos a Cristo.
El creyente, tristemente, puede caer en pecado. El pecado aún tiene poder. Ya no es un poder gobernante, ya no reina, pero aún está ahí. Pero por amor a Él, nosotros deberíamos pelear más, sabiendo que aún tenemos que lidiar con esto. Y lo que quiere decir esto es que ya no podemos vivir de una manera que está marcada por el constante pecado. Nuestro estilo de vida debe poderse definir como una que está dejando el pecado, una que se está alejando del pecado. Déjenme darles una ilustración. Imagínense que están en una carrera, pero cuando estaban en pecado, el pecado era un peso enorme que lo tenía en el suelo. No se podía levantar, era una carga tan pesada. Y aparte ese pecado los tenía entrelazados que no les permitía moverse. No se podía levantar por el peso y tampoco se podían mover. No podía salir ni siquiera de la línea de salida. Te tenía agarrado. Pero ahora, muertos al pecado, ese peso ya no está. Ahora te puedes levantar y puedes correr la carrera. Y comienzas a correr. Y comienzas a correr con fuerzas. Pero el pecado aún tiene poder. Y aún puedes sacar una mano para agarrarte del pie y hacerte tropezar y caer de boca. Pero tú también ahora tienes un nuevo poder para patear esa mano del camino. O si te alcanza a agarrar y te caes, tienes el mismo poder para volverte a levantar y seguir la carrera. De cualquier forma, el pecado ya no es algo que te pueda detener de una forma definitiva para que tú puedas continuar la carrera hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Ya no hay ese poder que nos detiene. Estamos muertos al pecado. Ahora con la nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo, ¿cómo podemos vivir el pecado si hemos muerto al pecado? Y para aclarar más su respuesta, Pablo hace una relación entre nosotros y Cristo por medio del bautismo. Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, para entender de esa respuesta de aquí hasta el versículo 14, y este mensaje y los siguientes mensajes que estaremos estudiando este pasaje, necesitamos hacernos 4 preguntas del texto. Acercarnos al texto con esas 4 preguntas. ¿Cómo es que morimos al pecado? ¿Cuándo morimos al pecado? ¿Qué significa morir al pecado? Que es lo que acabamos de observar. ¿Qué es lo que siempre nos acompaña al morir al pecado? Esas 4 preguntas nos estarán ayudando a entender este texto. ¿Cómo es que morimos al pecado? ¿Cuándo morimos al pecado? ¿Qué significa morir al pecado? ¿Y qué es lo que siempre nos acompaña al morir al pecado? Lo que nos enseña este texto es que nosotros morimos al pecado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Cristo murió, los creyentes en Él murieron con Él y en Él. Y Pablo nos dice en ese pasaje que la manera en la que eso es entendido es por medio del bautismo. Pablo explica la importancia del bautismo de creyentes. Y aquí el bautismo va de la mano y se asume que cualquiera que profesa ser creyente en Cristo también es bautizado. Y apela al significado de ese bautismo. El bautismo viene de una palabra griega que muchas veces se usaba para referirse a ser ahogado, a ser hundido en el agua, y por lo tanto tiene alguna connotación de muerte. Eso quiere decir que tu bautismo simboliza tu identificación con Cristo, tu unión con Cristo, primeramente en su muerte y sepultura. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Ahora, aclaro antes que nada que Pablo no está hablando de una regeneración por el bautismo o que el bautismo salva.
Porque en el orden de la salvación que Pablo está hablando, no ha tocado en cuanto al bautismo. Es la primera vez, de hecho, que hace esta relación. Esto lo está tocando después de que ya fuimos justificados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué toca este tema? Cuando Pablo habla de la salvación por gracia, él bien pudo haber expresado de esta manera: somos salvos por gracia por medio del bautismo. Él pudo haber dicho y haber hecho esto claro, pero no, porque no es así. El bautismo no salva. Si es por el bautismo, entonces no es por gracia. Pero él nos enseñó que la salvación es por gracia. Entonces, si Pablo está hablando aquí de que el bautismo es parte de nuestra salvación, entonces contradice todo lo que está diciendo. Pero lo que está haciendo aquí es apelar a lo que todo creyente debería saber en cuanto a la realidad del significado del bautismo. En otras palabras, nadie debería de ser bautizado hasta que entienda realmente lo que significa el bautismo. Y Pablo está usando aquí el bautismo, la obediencia del bautismo, como una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, de algo singular a algo más completo. Por ejemplo, cuando decimos, mira cómo mueve el esqueleto, no quiere decir que tenemos rayos X para realmente ver cómo la persona está moviendo su esqueleto. Lo que estamos diciendo es, mira cómo mueve el cuerpo. Otro ejemplo, un par de ojos te siguieron. No quiere decir que literalmente los ojos están rodando siguiendo a la persona por medio de los ojos de otra. Entonces se menciona una parte específica, esa es la sinécdoque, menciona una parte específica de un todo. Esa es la referencia. En vez de hablar del todo, menciona la parte específica. Y eso es una forma común en el Nuevo Testamento de ver el bautismo. Es usando algo específico de todo el proceso de conversión, incluyendo el inicio de la experiencia de la vida cristiana. La salvación en Cristo en el Nuevo Testamento asume que se llevará su expresión pública de fe en el bautismo. El bautismo es la expresión pública de lo que pasó adentro en la conversión, la regeneración, todo el proceso de salvación. Y eso debe ser evidenciado públicamente. Es decir, que el bautismo siempre asume regeneración. Aunque nosotros no podemos ver el corazón de las personas, solo Dios puede hacerlo. Y habrá en ocasiones, por más que tengamos cuidado en el bautismo, por más que tratamos de ver las evidencias de una persona, habrá ocasiones que solo mojemos a algunos pecadores. Por esa razón, es importante tener bien definido qué es el bautismo y quiénes pueden ser partícipes de este bautismo para no dar falsas esperanzas, como muchas iglesias lo hacen. Personas que dicen, yo creo en Cristo, van y lo mojan, y al siguiente año ya está en el mundo. Pero Pablo usa el bautismo como una forma específica de la conversión y el comienzo en la vida cristiana. Y asume que los creyentes entienden que el bautismo significa ser identificados en una unión con su Señor y Salvador Jesucristo. Principalmente en este texto, en su muerte. Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entonces también hemos sido bautizados en su muerte. Y esto se presenta por el hundimiento de la persona en el agua. Porque realmente tiene un significado. Al ser sumergido en el agua, está siendo sepultado con Cristo y en Cristo. Cubierto totalmente, el agua simboliza sepultura. ¿Para qué? Dice, para muerte. Para muerte al pecado. Fuimos muertos al pecado en la cruz de Cristo, y eso se representa en el hundimiento. Pero ¿cuál es el fin de ser identificados en su muerte por medio del bautismo? ¿Cuál es el fin de estar muertos al pecado? El versículo 4 continúa, dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora también
así como somos unidos e identificados con Cristo en su muerte, tu bautismo simboliza tu identificación con Cristo, tu unión con Cristo también en su resurrección. Y aquí nuevamente tenemos el verbo auristo, algo que sucedió en un punto definitivo del tiempo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y de la misma manera resucitamos con Él en su resurrección. Pablo continúa usando el bautismo en su explicación, porque cuando sumergimos a una persona en el agua completamente, simbolizando la sepultura de ese viejo hombre, ¿lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos en el agua? No. Lo sacamos de vuelta, de la tumba al vivir, de la muerte a la resurrección. Eso es lo que simboliza. La persona es levantada del agua, simbolizando que ya ha salido de su sepultura, tal como Cristo salió de la suya en su resurrección. Estamos unidos en Cristo en semejanza con Él, de su muerte física y su resurrección física, de nuestra muerte al pecado y de nuestra resurrección espiritual. Y por eso primero debemos morir a nosotros mismos. Debemos morir al pecado, morir a esa naturaleza pecaminosa, que al momento de creer por la muerte de Cristo, nosotros también morimos juntamente con Él. Pero ahora, regenerados y justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe, también resucitamos con Él por su resurrección. Ahora bien, Pablo está dando una idea aquí. Ya mencioné como la resurrección espiritual. La nueva vida en Cristo es considerada la primera resurrección. Pablo une esa idea en el versículo 4, muertos al pecado en unión con Cristo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Como Cristo resucitó, nosotros andamos en una nueva vida. ¿Y por qué dice eso? Porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección. Y la idea que está dando es que la resurrección está con esta nueva vida en la cual debemos andar. Elvis Carballo se comenta. Pablo no se refiere aquí a la resurrección escatológica que tendrá lugar cuando Cristo venga por los suyos. Se refiere más bien a la nueva vida que el creyente ha recibido aquí en la tierra para vivir en el poder de la resurrección de la que participa ya con Cristo. Entonces está hablando en pocas palabras, de la regeneración, de la nueva vida, de la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo y que tenemos por el poder de su resurrección. Y eso encaja con toda la Biblia, específicamente cuando tratamos de interpretar pasajes como Apocalipsis 20, cuando se habla de la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 26. La muerte segunda no tiene poder de aquellos que nacen de nuevo de lo alto, de aquellos que han sido regenerados de nuevo en Cristo Jesús. Entonces la primera resurrección es el nuevo nacimiento de Cristo. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo de que morimos al pecado para ya no andar en el pecado, sino para que andemos de acuerdo a la nueva vida que se nos ha dado en Cristo Jesús. Esta es la explicación de la objeción. La gracia sobreabunda cuando abunda el pecado, para que nosotros seamos movidos a vivir la nueva vida y no para intentar resucitar con nuestros esfuerzos al viejo hombre que está muerto al pecado. Ya no podemos volver atrás. Si creemos en Cristo, se dará un cambio de vida y ya no viviremos más en el pecado. Cuando creemos, somos unidos a Cristo, como observamos en el capítulo 5. Ahora Él es nuestro representante federal. Tenemos una unión con Él. Y lo que es cierto de Cristo, también será cierto de nosotros. Al ser Cristo nuestro representante, al morir en la cruz por el pecado, morimos
con Él al pecado. Y al ser resucitados nosotros también resucitamos con Él a una nueva vida espiritual. Esa es la unión que tenemos con Cristo. Entonces, algo que es seguro del creyente es que todo lo que es cierto de Jesús también será cierto de nosotros. Y eso nos da, una vez más, la garantía de salvación. Porque si Cristo resucitó físicamente, nosotros también resucitaremos a una nueva vida, pero también resucitaremos en cuerpo. Y si Él fue glorificado, nosotros también seremos glorificados. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, pero ahora por su resurrección vivimos ahora en Él. Estamos vivos en Cristo. En Cristo es que tenemos esta nueva vida, esta novedad de vida, para ya no vivir en pecado, sino para vivir en el Espíritu y en santidad. Y ahí vemos también otra gran e importante razón de la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó con poder también para ser el primogénito de nuestra resurrección espiritual y física, y así también de nuestra glorificación. Gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos una nueva vida. Ahora estamos vivos en Cristo por la fe, si en verdad hemos creído y hemos muerto con Él. Porque no podemos ser semejantes en su resurrección si primero no somos semejantes con Él en su muerte. Y esa es la enseñanza que Pablo está comenzando a describir. Aún nos falta mucho terreno por recorrer de este capítulo. Que ya no tenemos excusa para vivir en pecado, porque hemos muerto al pecado y somos resucitados a una nueva vida donde el pecado ya no tiene poder, ya no reina. Ya no hay un poder gobernante sobre nosotros, porque ahora estamos vivos en Cristo. Amén. Termino con esto. Este pasaje nos deja una gran enseñanza práctica. Que ahora, en esta vida en la que hemos muerto al pecado, tenemos el poder para vivir en santidad. El que verdaderamente ha sido justificado debe andar como es digno de la luz que ha recibido y de su nueva posición que ahora tiene en Cristo. Es decir, esta nueva vida a la cual Dios lo ha hecho nacer. Y si anda en esa vida, simplemente no puede preguntarse la objeción que Pablo está tratando al principio. No puede entrar en tu mente, si ya soy salvo, entonces no importa cómo vivo. Voy a pecar para que la gracia sobreabunde. En la mente del creyente no se trata de que entre más pecado, más gracia, sino más bien en la mente de un verdadero creyente, entre menos pecado, más semejante somos a Cristo. La identificación del creyente con Cristo produce una unión espiritual con su Señor. El cristiano ha muerto y ha resucitado espiritualmente con Cristo para andar en novedad de vida. Para andar en una vida en la cual no es como era antes. No era una vida de pecado. Estamos llamados a una nueva vida en santidad, a alejarnos del pecado, a mortificar el pecado, a negar nuestra carne. Y por lo tanto debemos hacer morir las obras de nuestra carne y detener el pecado de nuestra vida. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. El pecado no puede dominar en nuestras vidas. El cristiano ya no necesita obedecer al pecado porque ahora tiene una nueva capacidad, un nuevo poder para glorificar a Dios en obediencia y santidad conforme a esta nueva naturaleza que Dios le ha dado. Hermanos, si tenemos poder para vencer el pecado, tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para vencer el pecado, ¿por qué aún cedemos a Él? El pecado aún tiene poder. Tenemos que ver esa realidad. El pecado aún tiene poder y nuestra carne se inclina a ese pecado. Y como Pablo nos dirá más adelante, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
Romanos 8:13. Debemos vivir haciendo morir las obras de la carne, apagando esos deseos. Hemos sido llamados a santidad, a alejarnos del pecado. Y la manera de hacerlo es por medio de vivir en una constante comunión con Cristo, por medio de su palabra, ser expuestos a su palabra, cuál es la verdad por la cual Él nos santifica. Pero también una vida de oración, de comunión con el Señor, por la cual mostramos nuestra dependencia y mostramos nuestra debilidad, en la cual su poder se perfecciona. Queremos vencer al pecado, pero no oramos, no leemos la palabra. Pero, ¿y qué pasa si estás en comunión, si estás bien y aún pecas? Te dejas vencer por el poder del pecado. ¿Qué pasa cuando te dejas vencer por ese poder del pecado que aún está ahí débil, pero aún está presente? ¿Pierdes tu salvación? De ninguna manera. Lo que tienes que hacer es confesar, reconocer tu pecado, confesar tu pecado, pedir perdón a Dios y seguir avanzando, porque abogado tenemos para con el Padre si confesamos nuestros pecados. Pecado siempre vamos a tener, aun cuando el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Esa es la enseñanza de Juan que le da a verdaderos creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se lo está diciendo a creyentes. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 y 9. Todavía en el siguiente capítulo, en capítulo 7 de Romanos, Pablo nos demostrará que como creyentes tenemos una fiera batalla contra nuestra carne y el pecado remanente en nuestro corazón, que aún está también en este cuerpo de muerte. Entonces, seamos animados a esforzarnos a vivir una vida de piedad, una vida alejada del pecado, una vida en constante comunión con Cristo, congregándonos, orando, porque si realmente somos creyentes y hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más que ahora, por el poder del Espíritu Santo, todos los que hemos creído en Cristo tenemos el poder para vencer ese pecado. Pero ahora estamos vivos en Cristo con la garantía de que también tenemos vida eterna. Eso debe de ser un buen motivante para alejarnos del pecado. Tenemos vida eterna. Estamos vivos en Cristo. Así que estemos firmes y seamos valientes, huestes de la fe. Y el Dios de toda gracia nos ayude a vivir la vida que Él nos ha dado ahora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Dios bendito, Dios eterno, a ti damos toda gloria, toda honra. Tú conoces nuestro débil corazón. Tú conoces los deseos pecaminosos que aún están en nosotros. Te pedimos que por medio de tu palabra nos ayudes a santificarnos. Tu verdad nos santifica y necesitamos ser expuestos a estas verdades. Necesitamos ser expuestos. Que tenemos todo para vencer el pecado, pero aún cedemos a Él. Yo te pido que sigas obrando en tu pueblo, sigas santificando a tu pueblo y nos des la fortaleza y nos des el ánimo y el deseo para vencer el pecado, para vivir una vida de piedad, para vivir una vida de olor grato a ti. Sé con tu pueblo, aquellos que no pudieron venir, te pido que seas con ellos también y les hables a través de tu palabra. Aquellos que lo ven por internet también puedan ser edificados y podamos ser alentados a vivir una vida que esté en constante alejamiento del pecado. Ayúdanos, Señor, somos torpes, somos débiles, caemos en todo momento, reconocemos que hay pecado en nosotros y te pedimos perdón. Perdónanos si hemos pecado y, como decía el salmista, líbranos también de los que no son ocultos y no podemos ver, sino que por medio de tu palabra podamos entender la falta de santidad que aún hay en nosotros y podamos seguir creciendo a la imagen y semejanza de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.